Él se manifiesta y nos dice qué hacer y nos acompaña, nos fortalece, nos abraza. Por eso la fe cristiana es diferente a la fe, pues, de otros movimientos o filosofías, religiones. Porque quienes creen en Mahoma creen en un profeta muerto. Quienes creen en Siddhartha Gautama Buda creen en un líder muerto. Pero quienes creemos en Jesucristo creemos en un Dios vivo, en un Cristo vivo. Así que dale un aplauso de gloria al Señor con todo tu corazón. Sean todos bienvenidos. Abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas, por favor, en el capítulo 12. Lucas 12, versículo 41 en adelante. En un tema que se titula ¿mayordomo fiel o mayordomo infiel? Podemos ponerlo hasta entre signos de interrogación, ¿verdad? ¿Mayordomo fiel o mayordomo infiel? Vamos a leerlo. Lucas 12, 41 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El contexto es la parábola anterior del siervo vigilante. Y entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola, la del siervo vigilante, a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos abrir esta preciosa palabra, Señor, que alimenta nuestra alma, que nos exhorta y que nos dirige. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar, que toque los corazones, Señor, que llegue a los lugares más escondidos de nuestra alma para traer luz y poderte darte gloria con todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Para entender esta parábola, hermanos, tenemos que echar un vistazo a la parábola anterior, porque en los versículos 35 al 40 el Señor Jesucristo enseñó la parábola del siervo vigilante. Y en esa parábola, que es de carácter profético, el Señor habla de que había un señor que se fue de viaje y dejó ahí al siervo vigilante a cargo de la casa, porque el señor, el dueño, se había ido a cazar. Entonces el Señor de esa parábola anterior está representando a Cristo. Está representando a Cristo. Quien se queda cuidando la casa está representando al pueblo de Israel en los días futuros de la tribulación. Y la novia con la cual se va a casar, el Señor, el dueño, que es Cristo, está representando a la iglesia, ¿de acuerdo? De manera que la parábola del siervo vigilante es una parábola profética que fue escrita para la nación de Israel en los días futuros de la tribulación. ¿Por qué razón? Porque en el futuro próximo, hermanos, va a ocurrir un acontecimiento precioso, maravilloso, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado de ese evento? Si tú no has leído de este evento, apunta estos pasajes. Juan capítulo 14,
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 15. Son los tres pasajes principales donde la Biblia enseña acerca de este evento. ¿Y de qué se trata el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, se trata de que el Señor Jesucristo va a regresar del lugar donde Él se encuentra ahora, está sentado a la diestra del Padre, allá en el tercer cielo. Va a ser un viaje intergaláctico el Señor Jesucristo, cruzando todas las galaxias, junto con las almas de aquellos que murieron en Cristo desde el siglo primero, desde Pentecostés, hasta el siglo XXI. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llegue a la atmósfera terrestre, esas almas que lo vienen acompañando se van a reintegrar con sus cuerpos, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Van a venir para resucitar y recibir cuerpos glorificados. Y luego dice Pablo, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes y nos vamos de regreso al cielo, hermanos. De forma que si el arrebatamiento de la iglesia fuera probablemente en 4 meses, como hay un video por ahí en internet, ¿no? Que el pastor dice, el arrebatamiento de la iglesia podría ser en 4 meses, pero probablemente podría ser en 4 semanas también. O tal vez podría ser solamente en 4 horas. O el arrebatamiento de la iglesia, y en ese momento es el arrebatamiento y desaparece el predicador. Se le cae así, los lentes se le caen, las prótesis dentales, todo se queda y es transformado. Y entonces en la iglesia estaba así como ahorita en Toluca, ¿verdad? Estaba llena la iglesia, ¿no? Pero ¿qué crees? Algunos se quedaron. Y otros desaparecieron y fueron arrebatados junto con Cristo. Y los que se quedaron se decían el uno al otro, ¿por qué nos quedamos? Pues ¿por qué será? Porque no eran creyentes. Nada más venían como una religión al cristianismo. Pero el cristianismo no es una religión, es seguir a Cristo con todo el corazón, amarlo. Amén. Entonces el arrebatamiento de la iglesia va a consistir en eso. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no toca el piso, no toca el suelo, es en las nubes. El arrebatamiento de la iglesia es un evento glorioso, maravilloso, donde el Señor viene por su novia, la traslada al cielo, y allá en el cielo, como dice la parábola del siervo vigilante, se casa Cristo con su novia. ¿Quién es la novia? Nosotros. Nos vamos a casar con el Señor. Cuando lleguemos al cielo, como en una boda judía, porque el Señor es judío, el Señor Jesucristo es judío, amén. Entonces la boda que vamos a tener con Él va a ser una boda ¿qué? Judía, no va a ser mexicana, no van a haber mariachis. Y entonces en una boda judía la novia se acerca al altar y tiene un velo. Entonces el novio levanta así el velo, eso se llama la presentación de la novia. Está a punto de casarse con ella. Y después ya viene la consumación del matrimonio, la unión matrimonial. Así nos vamos a unir espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Allá en el cielo Él nos dará las recompensas conforme a lo que hayamos hecho cada uno mientras estábamos en el cuerpo. Si tú te convertiste a los 28 años y el arrebatamiento es hoy, tú tienes 50 y tantos años, todo lo que hiciste esos años te será recompensado si lo hiciste con los motivos correctos, porque amabas al Señor. Amén. Y algunos se estarán preguntando, ¿y qué va a pasar aquí en la tierra? Allá estamos con el Señor nosotros, y aquí en la tierra ¿quién se queda? Todas las naciones, todos los incrédulos, incluida la preciosa nación de Israel. Y se quedan a un tiempo de tribulación de 7 años, donde surgirá un personaje llamado el Anticristo. Y habrán juicios terribles, caerán meteoritos, se secará el mar se convertirá en sangre, no habrá agua potable, será un tiempo de juicios terribles como los describe el Apocalipsis con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Ese tiempo durará 7 años. ¿Dónde va a estar la iglesia esos 7 años? En el cielo. Amén, casándonos con Cristo. No vamos a estar aquí en la tribulación. Pero esos 7 años de juicios servirán para que la mayoría del pueblo de Israel, a quien Dios ama, se conviertan con todo su corazón.
Entonces la parábola del siervo vigilante y la del siervo mayordomo fiel o mayordomo infiel que vamos a estudiar está dirigida a la nación de Israel. Dios le está diciendo: sean fieles en esos 7 años, sigan a Cristo, no se entreguen a la maldad, no se dejen sellar en la mano ni en la frente con la marca del 666 del anticristo. Prediquen el evangelio y Dios levantará un ejército de jovencitos judíos, 12,000 jovencitos de cada una de las 12 tribus de Israel. 12,000 por 12 nos da 144,000. Esto está en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. ¿Y qué van a hacer esos jovencitos judíos? Van a predicar a Cristo en todos los rincones del mundo. Dios levantará también a 2 testigos cuando se levante el templo en Jerusalén, que ya está a punto de construirse. Solamente falta que surja el anticristo, un acuerdo de paz entre árabes y judíos, y ahí donde está el domo de la roca se va a construir próximamente el templo de Jerusalén, que se llama el templo de la tribulación en la Biblia. Y ahí Dios levantará 2 testigos que predicarán el evangelio a todas las naciones. Y por si fuera poco, Dios enviará un ángel que se va a materializar y que va a predicar el evangelio en todas las naciones, en todos los lenguajes de la tierra, de tal manera que nadie quedará sin escuchar el evangelio. Eso pasará aquí en la tierra durante 7 años. Y al final de esos 7 años, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estamos nosotros? En el cielo con Él. Amén. Digan amén, hermano. O se quieren quedar a la tribulación. Bueno. Amén, yo tampoco. Vamos a estar en el cielo con Él. Y después de esos 7 años, el Señor Jesucristo le va a decir a su esposa, nosotros, vamos de regreso a la tierra. Y junto con Jesús vamos a hacer un viaje intergaláctico como el que Él hizo 7 años antes en el arrebatamiento. Vamos a regresar con Él, pero ya no como espíritus, sino con cuerpos glorificados. Esto va a ser un milagro de Dios. Solo Dios sabe cómo lo va a hacer. Vamos a cruzar muchas galaxias del espacio exterior y vamos a llegar a un planeta chiquitito que se llama el planeta Tierra. Y ese evento, cuando vengamos con Cristo, después de habernos casado con Él, se llama la segunda venida del Señor Jesucristo. Es diferente al arrebatamiento. El arrebatamiento ocurrió 7 años antes. Fue un evento glorioso. Jesús no tocó con sus pies en la tierra, pero en la segunda venida de Cristo, Él toca con sus pies en la tierra, en el monte de los olivos. Va a juzgar a las naciones. Quienes creyeron en Él serán salvos, quienes no creyeron serán condenados. Y el Señor Jesucristo establecerá un reino de 1000 años en la tierra. Se llama el milenio. Y nosotros vamos a estar con Él aquí, gobernando este planeta por 1000 años. Qué maravillosa es la Biblia. Después de esta introducción, para que usted se sitúe donde estamos parados, vamos a analizar la parábola del mayordomo fiel o el mayordomo infiel. Vamos al versículo 41. Lucas 12, verso 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola del siervo vigilante a nosotros o también a todos? Verso 42. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Debemos notar en primer lugar que Cristo no dio una respuesta directa a la pregunta del apóstol Pedro. No le respondió su pregunta, pero le da a entender que estas verdades se aplican no solamente a Israel en el día de la tribulación, sino también a todos los creyentes. Entonces el Señor le contesta con una pregunta a Pedro. Pedro le hace una pregunta y Jesús le contesta con otra. ¿Y cuál es la pregunta de Jesús? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? La persona que se quedó al pendiente de la casa del Señor tenía que tener varias características especiales. De forma profética, Jesús le está hablando otra vez a la nación de Israel en los 7 años de tribulación. Le está diciendo: los voy a dejar encargados de la casa. Yo me voy porque me voy a casar con la iglesia. Voy a estar fuera un tiempo, pero voy a regresar. Necesito que cumplan estas características, amada nación de Israel, en los días de la tribulación, pero también se aplican para nosotros. Vean las características de esta persona que se queda al pendiente mientras el Señor
todavía no regresa. En primer lugar, era un mayordomo, diga conmigo mayordomo, o icónomos en el griego, de donde viene la palabra economía. Esta palabra describe a un administrador de una casa, alguien que tiene una autoridad y responsabilidad delegada. El diccionario de teología de Harrison y Brumley dice lo siguiente, escuche, en el griego la palabra mayordomía o economía en griego es una palabra compuesta que significa administración de una casa, de tal manera que el que administra es el mayordomo, el superintendente. Y esta idea de la mayordomía tiene sus raíces en el establecimiento de la esclavitud en el siglo I en los días de Cristo. Es decir, el amo nombraba a un esclavo como mayordomo mientras el amo salía de compras o salía de viaje. El mayordomo no era el dueño de la casa de ninguna manera, ¿verdad? No era dueño de nada, era un esclavo y tenía la responsabilidad de cuidar a los otros esclavos que vivían en la casa, a las familias que vivían en la casa, a los niños y a las niñas que vivían en la casa. Entonces, en primer lugar, esta persona que se queda al pendiente es un mayordomo. ¿Entendieron? Segunda característica, versículo 42, no solamente es un mayordomo, sino que es un mayordomo fiel. Digan, fiel, pistos en griego. Esta palabra es un adjetivo que describe a una persona de carácter confiable, digno de confianza, verdadero, fidedigno. Y es interesante que la misma palabra en griego se utilizó en Juan capítulo 20, versículo 27, después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Tomás pone su dedo en la llaga. ¿Se acuerdan de Tomás? Que era bien incrédulo. Entonces en Juan 20, 27 Jesús le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino pistos. No seas incrédulo, sino sé fiel, Tomás. Sé digno de confianza. Este mayordomo fiel que estamos viendo representa a los creyentes en Cristo. Aquellos que se han dado cuenta que no tienen nada en la vida porque todo le pertenece al amo. Y han tomado la decisión con la ayuda del Señor de ser fieles y dignos de confianza. Hay una tercera característica de esta persona que se queda a cargo de la casa. En el verso 42 dice: ¿quién es el mayordomo fiel y, qué dice ahí? Prudente, digan prudente. Frónimos en griego, esta palabra significa sabio, sensato, precavido, no impulsivo. Una persona prudente es una persona sabia, es una persona que ha estudiado cómo son las cosas de la casa, porque el dueño le dejó dinero, le dejó recursos, le dejó comida, le dejó alimento, le dejó todo. Lo dejó a cargo de la casa como si él fuera el dueño. Entonces este mayordomo no se gasta el dinero, no lo malgasta, sino que es prudente, prudente. Regresen al versículo 42, hay un detalle interesante, dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dice ahí, qué curioso. ¿A tiempo les dé su ración? ¿A quién le tiene que dar la ración? A los que viven en la casa. El mayordomo es el responsable de preparar la comida, o asegurarse que se prepare la comida, que sea comida de buena calidad, y darle su desayuno, su merienda, su comida, su cena a los niños chiquitos, a las familias, a los ancianos. Él es el responsable de alimentar a todos en la casa. Y una cuarta característica está en el verso 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Noten en cuarto lugar cómo este mayordomo no solo es fiel y prudente, sino que también es un siervo bienaventurado. Versículo 43, digan conmigo: siervo bienaventurado. La palabra siervo, doulos en griego, describe a un esclavo, a un siervo que no tiene nada, una persona que le rindió toda su voluntad al Señor, a su Señor. El mayordomo, cuando el Señor se va de la casa, le dice: Señor,
yo rindo mi voluntad a la de usted. Lo que usted diga, así se hará, Señor. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Sobre todos sus bienes. ¿Qué va a hacer el dueño de la casa? Le va a entregar todos los bienes de la casa, como si ese esclavo fuera el dueño. Hermanos, después de esta explicación quiero hacerles una pregunta. Apúntenla en su cuaderno. ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? ¿Quién es el Señor que se fue de la casa, hermanos? ¿A quién representa el Señor que se fue de la casa? Díganlo. A Cristo, claro, a Cristo. ¿Por qué se fue de la casa Cristo? Parábola anterior, porque se fue a casar. Estaba muy enamorado de su novia y dejó la casa. ¿A quién representa la casa a la cual le fue confiada el mayordomo? ¿A quién representa esta casa? Está representando a la casa de Israel. En los días de la tribulación principalmente que se avecinan. ¿A quién está apuntando este siervo fiel y prudente? Aquellos que en los días de la tribulación le entreguen su vida a Cristo, prediquen el evangelio fielmente, alimenten con la palabra de Dios fielmente a sus hermanos y ganen las almas para Cristo. En otras palabras, el Señor Jesucristo le ha encargado esta misión a la nación de Israel como mayordomos fieles para que alimenten con las escrituras a todo el pueblo de Israel y a todos aquellos que quieran acercarse a Cristo, porque el evangelio es para todos. No sé si se están dando cuenta, los que no se están durmiendo, dile al de junto, no te duermas. Pero no sé si se están dando cuenta, y ahorita vamos a leer un pasaje, cuánto ama Dios a la nación de Israel. ¿Se están dando cuenta o no? Dios ama Guatemala. Digan amén. Nuestros amigos hermanos salvadoreños, amén. A los brasileños, a los americanos. Dios ama a todo el mundo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de una manera muy especial, Dios ama al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel le fue dado este libro. Si no existiera la nación de Israel, no tendríamos Biblia. Si no existiera la nación de Israel, no tendríamos 10 mandamientos ni legislaciones morales. Si no existiera la nación de Israel, no habría nacido Jesucristo. No tendríamos Mesías, no tendríamos esperanza. Por esa razón Dios ama a la nación de Israel. Te pregunto, ¿amas tú a la nación de Israel? Pastor, pero están en guerra y qué injusticia en la franja de Gaza, tantos muertos, los niños están muriendo. ¿Por qué Benjamín Netanyahu está tomando esas decisiones? Sí, yo entiendo tus puntos de vista. Debemos entender que ellos están cegados todavía, no conocen al Mesías, pero eso no quiere decir que Dios no los ame ni que sigan siendo su pueblo amado. Y todos los días debemos orar por la nación preciosa de Israel, igual por las naciones del mundo, pero de forma especial por Israel. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? ¿Cuándo Israel va a estar velando como el siervo fiel y prudente? Jeremías capítulo 23, vamos a leerlo por favor. Jeremías 23, versículo 4 al 8, es una profecía. Más del 40% de las escrituras son profecías en la Biblia. Qué precioso. Vamos a leer esta profecía que se cumplirá en el futuro cercano ya, después del arrebatamiento, para la nación de Israel aquí en la tierra. Jeremías 23, versículo 4. ¿Quién está hablando? Dios. Muy bien. Vamos a leerlo juntos. Léalo conmigo en voz alta. Jeremías 23, 4. ¿Qué dice? Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado,
y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, fuerte, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Quién es el renuevo justo del versículo 5? Cristo. Ahí dice en el versículo 5 que Cristo va a venir y va a reinar sobre la tierra y va a traer justicia. Cuando Cristo vino en su primera aparición, ¿reinó sobre el planeta Tierra, hermanos? No, Él vino a morir por los pecadores. Pero en su segunda venida, Cristo viene a gobernar este planeta de forma física, literal y visible. Se llama la segunda venida de Cristo. Y Él viene junto con nosotros, la iglesia. Qué preciosa profecía. Regresamos al Evangelio de Lucas, porque muchos se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? El pastor dice que es una profecía para Israel en los días de la tribulación, pero yo estoy aquí en Toluca en junio de 2025. ¿Eso qué? Bueno, como Pedro preguntó, ¿verdad? En el versículo 41, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? ¿Usted qué cree? Es para todos. Es para nosotros también. Porque al igual que los discípulos quienes fundaron la iglesia primitiva, también nosotros fuimos llamados a ser mayordomos, fieles y prudentes. Apunta estas 4 características que Dios pide que tengas. Número 1, que seas un mayordomo. Número 2, que seas fiel. Número 3, que seas prudente. Número 4, que seas servicial y bienaventurado. ¿Ya las apuntaste? No vi que las apuntaran los más jóvenes, nada más se me quedan viendo así. Apúntalas. Es lo que el Señor desea de ti. Dile a la persona a tu lado, eres un mayordomo. ¿Un mayordomo? ¿Un mayordomo? ¿Quién es el dueño? ¿Quién será el dueño, hermano? ¿Quién será el dueño de tu vida? Cristo, dígalo fuerte, Cristo. Cristo es el dueño. ¿Y qué te ha dado para que tú administres? Te ha dado tu vida. Apúntalo. Te ha dado un cuerpo físico para que lo cuides. ¿No es verdad? Porque muchos no cuidan su cuerpo. Y eres prediabético y te sirven 3 Coca-Colas y helado de vainilla y medio kilo de chocolate. Hermano, no estás siendo un buen mayordomo con el cuerpo que Dios te dio. Tu cuerpo no es tuyo. Tu vida no es tuya. ¿Está usted casado? Levante la mano los casados. ¿Tú crees que tu matrimonio es tuyo? Es mi matrimonio, mi esposa. Sí, es tu esposa, claro. Pero ¿quién te la dio? Dios. ¿De quién es tu esposa? ¿De quién es tu esposo? Ese Dios. ¿Tienes hijos? Levanta la mano los papás, muchos papás aquí. ¿De quiénes son tus pequeñuelos querubines? ¿Inmaculados? Es que es mi hijito. Sí, ya lo sé, claro, Dios. Pero es prestado. Eres un mayordomo, tus hijos, tus nietos, tu casa, tu trabajo, tu tiempo, tu cuerpo, tu vida entera te ha sido dado en mayordomía. ¿Estás siendo fiel, hermano, en tu mayordomía? ¿Estás cuidando lo que Dios te ha dado y lo estás invirtiendo para su gloria? ¿Estás usando tu vida y cada decisión de ella para la gloria de Dios? El dinero que tú recibes, hermano, a ver, un examen pequeño, ¿verdad? El dinero que tú recibes, el negocio que hiciste esta semana, te pagaron, en fin de año los aguinaldos, el dinero que tú recibes de tu negocio, de tu empresa, de tu trabajo, ¿de verdad piensas que es tuyo? ¿Es en serio? Llegas a la casa, mira mi amor, me gané este dinero, ahora sí nos vamos a ir de vacaciones a Cancún y lo vamos a despilfarrar todo en 4 días.
¿Todavía sigues pensando que los recursos, el dinero que tienes son tuyos? ¿Es en serio? No puede ser. El dinero que tú recibes no es tuyo y no lo puedes gastar como a ti te dé la gana. Porque no es tuyo. ¿De quién es? Del dueño. ¿Quién es el dueño? Cristo. No hemos entendido. Somos siervos, somos esclavos de Cristo. De forma que si Él te confió ese dinero, esa casa, esa cantidad, ese auto, esa relación, esos hijos, debes considerarlo a Él en todas las decisiones de tu vida. Decir, Señor, hice este negocio. No es mi dinero, Señor. Señor, ¿cómo ordenas que se gaste, Señor? ¿Cómo ordenas que se gaste, Señor? Y el Señor te va a hablar en su palabra, en 2 Corintios 8, en 2 Corintios 9, y te va a decir, el que siembra escasamente, segará escasamente. Señor, primero tu obra. Tráeme un sobre, esposa. Primero la obra de Dios. Vamos a entregar una ofrenda abundante. Después, la casa, los gastos. Y luego llega tu hijo, ¿no? Papá, cómprame el iPhone 19. 30,000 pesos. No, hijito, el presupuesto no hay para eso. Eso no le da la gloria a Dios. Vamos a invertirlo conforme el Señor nos indique con sabiduría. Amén. ¿Cómo has administrado la casa donde vives, hermano? ¿Ya la impermeabilizaste? El vidrio roto que lleva 8 años ahí roto, ¿ya lo cambiaste, hermano? ¿Cómo está tu closet, hermana? Porque todo lo que hay adentro no es tuyo. Entiende, eres una esclava de Cristo. Tú no mandas, hermana, tú no mandas. Y si yo abro tu closet y es un desastre, se vienen así 15 bolsas encima, ¿verdad? 40 pares de zapatos, ¿verdad? Hasta unas cucarachas salen así del... Dice, ay, hermana, pero ¿por qué no cuida lo que Dios le da? Hermana, usted le sobran como 20 pares de zapatos. ¿Por qué no bendice a otras hermanas que no tienen los recursos de usted, hermana? Que no ha entendido que lo que está dentro de su closet, de su cocina, de su refrigerador, no le pertenece, que usted fue llamada a ser una mayordoma, fiel, prudente y sierva de Dios, porque solamente así seremos bienaventurados. Amén. Un buen ejemplo de mayordomía, primero fallida y luego correcta, la vemos en la vida del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedrito? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo nos describe la Biblia que era Pedro? Bueno, era un hombre que amaba a Cristo, definitivamente lo amaba, ¿no? Pero ¿cómo era su carácter? Era impulsivo, era gritón, era atravesado, hablaba cuando tenía que callarse. En la transfiguración, ¿se acuerdan? Señor, vamos a construir 3 cabañas. Pedro, cállate. ¿Qué no ves que está Cristo transfigurado, Pedro? Inclínate, arrodíllate, adóralo, guarda silencio. No, Señor, vamos a construir. Ay, ese Pedro. ¿Se acuerdan de Malco, el soldado romano, cuando vinieron a apresar a Cristo? Vienen los romanos y a apresar a Cristo y Judas lo traiciona, le da un beso al Señor, el beso del traidor. Todavía Jesús le llama amigo a Judas, le da oportunidad de arrepentirse, pero no, Judas no se arrepiente. Entonces Pedro, como dicen así, ¿verdad? Algunos se enchiló. Y el angelito traía un cuchillo aquí. Machaira es la palabra griega, un cuchillito así chiquito, filoso. ¿Cuándo Jesús les enseñó a cargar cuchillos? ¿Cuándo en el evangelio dijo, oh, amados discípulos, carguen un cuchillo y una espada y clávenselo en el... No, Jesús es el príncipe de paz y este bárbaro con un cuchillo aquí. Cuando viene el soldado a apresar a Jesús, Pedro se... ¡Ah! ¿Y ustedes creen que le iba a cortar la oreja? No, hombre, se le iba a clavar al corazón. Más que el otro lo esquivó, algo pasó, ¿verdad? Y entonces en vez de clavarlo al corazón, ¡ah! le rebana la oreja. Ese era Pedrito. ¿Cuántos Pedritos hay aquí? No levanten la mano, pero en la manera que manejas, hermano, que te gastas el dinero, que tratas a la gente, hay 2, 3 Pedritos por aquí, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús con Pedro, hermanos? Lo desechó del ministerio. Pedro, eres un impulsivo, cabeza dura, no entendiste nada del sermón del monte, de las bienaventuranzas, expulsado del ministerio, fuera de la iglesia. ¿Eso hizo Jesús? Vamos a ver qué hizo Jesús en Juan 21, versículo 15. Después de la resurrección, Jesús tiene un encuentro con Pedro a la orilla del mar de Galilea. Precioso. Ahora que fuimos hace 2 años, estuvimos ahí en ese lugar.
Precioso, con las olas así suavecitas. Hicieron una iglesia ahí, en este lugar, cuando Pedro se encuentra con Jesucristo. Y miren Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta. ¿Qué significa apacentar? Alimentar y cuidar al rebaño con amor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, cuídalas, ámalas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis. ¿De quién eran las ovejas? De Cristo. ¿Cuáles son tus ovejas, hermano? Las ovejas que Dios te ha prestado. Si tú estás casado, tienes una ovejita que es tu esposa. ¿Qué tienes que hacer? Ser un mayordomo fiel, prudente, discipularla, amarla, cuidarla, respetarla, entenderla, perdonarla cuando se altera y está llore y llore y llega. ¿Por qué lloras, mi amor? No sé, vete de aquí. Está bien, chiquita, no te preocupes. Nos vemos en 3 horas y te bajas a orar y haces la comida y porque se ríen mujeres, no les hacen la comida. El marido, pues, ¿verdad? Eso es apacentar, cuidar, proteger, con respeto, con amor. Amén. ¿Cuáles son tus ovejas? Soy maestra de kinder, pastor. Le doy clase a 20 chamaquitos. Ellos son, apaciéntalos, cuídalos, ámalos. ¿Cuántos desean ser mayordomos fieles, prudentes, serviciales, amorosos, esclavos del Señor Jesucristo? Levanten sus manos los que deseen y díganle: Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo quiero ser un mayordomo fiel, prudente, servicial. Todo lo que has puesto en mi mano, Señor, sea para tu gloria. Y perdóname si he fallado como mayordomo. Enséñame a darte la gloria con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. Gloria a Dios. Le digo el otro día a una hermana: abra un grupo de estudio bíblico. Ya va usted en el 4º año del Instituto Teológico. Habrá una reunión de oración en su casa, hermana. ¿Quién le ha predicado? Pues a nadie, pastor. Abra su casa. No, es que mi casa no. Yo no permito que nadie entre a mi casa, porque la van a ensuciar. Digo: ay, hermana, 4º año del Instituto Teológico y todavía no ha entendido que su casa no es suya, que nada de lo que usted posee es suyo y que todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Así debemos entenderlo. Pero todavía no se acaba el pasaje. Lucas 12:45. Vamos ahora a estudiar al mayordomo infiel. Hagan conmigo. Verso 45. Fíjense bien las palabras, palabra por palabra. Mucho cuidado con la Biblia. Dice el verso 45. Mas, Jesús dice: si aquel siervo. ¿Cuál siervo? ¿A quién se refiere? Al de los versículos anteriores, al que había sido fiel y prudente. Jesús dice: mas si aquel siervo dijere, ¿dónde? En su corazón. ¿Dónde empezó el problema? En el corazón, en los motivos. Si aquel siervo que empezó bien dijere en su corazón, ¿qué va a decir este siervo? A ver, hagan la voz así de siervo infiel. Mi Señor tarda en venir, hermano. Eso del arrebatamiento, de la segunda venida, son puros cuentos, mano. O a lo mejor es cierto. No, ya se tardó mucho el Señor. Voy a comenzar a golpear a los criados, a las criadas. Voy a comenzar a comer y a beber y a emborracharme. Algo le pasó a este señor en su corazón. Comenzó bien, pero terminó mal. Se desvió de su camino, traicionó al señor de la casa. ¿Están de acuerdo? Quedó mal con el señor de la casa. Su corazón se extravió, se perdió.
El pecado y las tentaciones entraron a su ser y él comenzó a apartarse de la fidelidad que había mostrado en los versículos anteriores. Este siervo infiel cometió 3 errores catastróficos en su mayordomía. Apúntalos para que no los cometas tú, ni yo tampoco. Su primer error fue pensar que el Señor tardaría mucho en venir. Notemos cómo este siervo sabía que el Señor regresaría, pero no le importó eso. Pensó que pasaría demasiado tiempo antes que regresara su Señor. Y comenzó a hacer su voluntad. Dijo, el Señor tarda en venir, voy a agarrar un poco de dinero para mí. Voy a bajarles de calidad la comida, los alimentos. Voy a empezar a abusar de todos y voy a comenzar a disfrutar de la vida. Se parece al rico insensato. ¿Se acuerdan de Lucas 12:19 que dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años? Repósate, come, bebe, regocíjate, no pasa nada. Yo ya logré juntar 3 pesos en la cuenta de Banamex. Ahí está mi confianza. Y ahora que tenga 4, no, hombre, ahora sí, ni a la iglesia voy a ir. Y así algunos empiezan a apartar. El segundo error de este siervo consistió en hacer su voluntad por encima de la voluntad de su Señor. Comenzó a tomar decisiones sin consultar al amo, al dueño. Maltrató a sus consiervos y abusó de ellos. La palabra criados que aparece en el verso 45, subráyala, es una palabra interesante. País o paidisque, siervas, siervo, país, sierva, paidisque, que se refiere a un niño chiquito o a una nena chiquita. A ellos este siervo les mintió, los traicionó, los manipuló, les robó desde su posición de privilegio y tuvo abuso de autoridad. Abusó de su posición y no le fue suficiente eso, sino que comenzó a comer en exceso, a beber en exceso, a embriagarse y a emborracharse con el dinero del amo. Un siervo infiel. Ese fue su tercer error. Comenzó a abusar de los bienes, a comer, a embriagarse y a beber con los bienes del amo. Este era un ladrón. ¿Están de acuerdo? Era un mentiroso. Era un borracho, un comilón, un abusivo. Un abusivo. ¿De eso sabrá en la iglesia, hermano? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? ¿O aquí todos ya fuimos transfigurados? No, hermano. En la iglesia hay de esos. En las coordinaciones de las iglesias, hermano, ¿habrán de esos? Sí. ¿Habrán pastores así, hermanos? Bueno, si hay un pastor así, cuidado, porque ese no es pastor. Ese es un lobo disfrazado de pastor. Y tarde o temprano sale a la luz. Empezó bien, pero terminó mal. Vean lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, por favor, capítulo 3, porque esto no nos sorprende. Hay una profecía en la carta segunda a Timoteo, capítulo 3, que habla que en los últimos tiempos, que son justo los tiempos que estamos viviendo, aparecerían personas así por todas partes. En la iglesia también. El trigo con la cizaña. Personas que vienen a la iglesia y, oh, te amo, Señor, gracias, gracias te doy, gracias mi Señor Jesús. Y ahí en el estacionamiento, vámonos vieja, órale, ya no te soporto, súbete al carro, órale. Órale, qué bonito administras tu matrimonio, ¿verdad? Hay esposas que ni saben cuánto gana el marido. ¿Cuánto ganas, mi amor? ¿Qué te importa? Es información privada. Y no toques mi celular porque tiene 10 claves. Qué bien administras tu celular, amigo. Tu matrimonio. Empezaste bien porque hace 8 años recibiste a Cristo, aparentemente, pero terminaste bien. Escuchen esta enseñanza. Los que empezaron bien, pero terminaron mal, nunca fueron cristianos. Nunca. ¿Cómo empezó Judas?
Ay, Señor, te amo, que se ve que... ¿Cómo acabó? Traicionando a Jesús, ¿verdad? Y así varios. Empezaron bien, pero acabaron mal. ¿Por qué acabaron mal? Porque nunca se convirtieron verdaderamente. Nunca nacieron de nuevo. Muy importante. Ay, es que el pastor fulano, 25 años de ministerio, tan bonito predicaba el hermano. Y luego traiciona a la iglesia y traiciona a Cristo y roba y miente y maltrata a las ovejas. Ay, y luego muere. Ay, el pastor seguro está en el cielo porque pues la mayor parte de su vida pues predicó bonito. No, hermano. No es así. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y si tú empezaste bien con Cristo y tienes a Cristo en tu vida, vas a terminar bien con Cristo, siendo un mayordomo fiel. Segunda Timoteo, ¿cuál les dije? Capítulo 3. Léanlo juntos. ¿Qué dice? Pablo dice, también debes saber esto. Dale un codazo al de junto así. Ahora, debes saber esto. Entiéndelo. Amén. ¿Qué debemos saber? Díganlo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de ¿quién? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, se van a ver como cristianos, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué debemos hacer? A estos, evítalos. Evítalos. ¿Conoces a alguien así, tal vez? Si realmente te entregas a Cristo con todo tu corazón, te quiero decir algo. Durante tu camino cristiano te van a traicionar. Y aunque tú pretendas ser y quieras ser ese mayordomo fiel y prudente y que quieras ser leal, alguien puede agarrar un cuchillo a quien tú mostraste lealtad en la iglesia, en tu vida, y clavarte el cuchillo por la espalda. ¿Puede ser eso? Sí. Prepárate. Y tú mantente fiel. No te desvíes, no abuses de los demás, no maltrates, no te atrevas a maltratar a nadie, mucho menos a un niño o una niña. No te atrevas a maltratarlos, porque esos niños y esas personas tienen dueño, y ese dueño es Dios. Tú no tienes ningún derecho de maltratar a nadie, ni a la cajera del Chedraui, porque te regresó mal el cambio. Me regresó este mal en cambio, me quiere robar. Traigan al gerente, ladrón. Te tengo una pregunta. A los que les gusta maltratar a los demás, que se te cierran aquí en Toyocan, ya les avientas el carro y le reclamas a la cajera y te trajeron el pollo que pediste en el restaurante frío y ya armaste un problemón en el restaurante. Te tengo una pregunta, si tú eres de ese carácter. La pregunta es la siguiente, apúntala. ¿Cómo te ha tratado el Señor Jesucristo a ti? ¿Cómo te ha tratado Jesús? ¿Cómo? ¿Te ha tratado con un palo acaso? ¿Con un látigo? ¿Te ha insultado el Señor Jesucristo alguna vez? ¿Te ha maltratado? ¿Te ha exigido así con un resentimiento brutal cuando te equivocas? ¿Cómo te ha tratado Jesucristo? ¿Sabes cómo te ha tratado? Con amor, con paciencia, con mansedumbre, porque te ama. ¿Con qué derecho tú maltratas a nadie? Muy importante que lo entendamos. Terminamos nuestra historia en Lucas 12:46. ¿Qué va a pasar con este mayordomo infiel? Lucas 12:46 dice: vendrá el Señor de aquel siervo. Claro que va a venir, claro que va a venir. ¿Y qué va a pasar? En el día que éste no lo espera y a la hora que no lo sabe. ¿Y qué va a hacer el Señor? Le castigará duramente. ¿Le pondrá con quién? ¿Con los salvos? No, con los infieles. Por eso, aquí está la enseñanza que les decía. El cristiano o supuesto cristiano que empieza muy bien, 9 años caminaste muy bien con el Señor, y luego te apartaste y comenzaste a adulterar y traicionaste al Señor y comenzaste a tomar ventaja en la iglesia y abusar de algunos hermanos, y en tus grupos de estudio hasta ofrenda les pedías para metértelo todo a la bolsa. Eres un traidor.
Tú no eres pastor, eres un lobo disfrazado de oveja. Y el fin de tu vida y de tu alma no puede estar en el cielo. Es que recibí a Cristo. Es que levanté la mano. La Biblia en ningún versículo dice levantarán la mano y serán salvos. Para nada. Es que di buen fruto 6 años. Mire, hasta la iglesia creció. Sí, pero mira cómo estás ahorita. Tu parte será con los infieles. Mateo 24, verso 38 y 39 dice, se los leo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a juzgar a Israel y va a juzgar México y va a juzgar todas las 100 y pico de naciones que hay en este mundo, y también nos va a juzgar a nosotros. En el arrebatamiento, todo mundo tendremos que pasar al tribunal de Cristo para ver si fuimos fieles. ¿Qué tan fieles fuimos a Él? Versículo 47, regresamos a Lucas 12, verso 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué le va a pasar? Va a ser muy castigado por su traición, por su infidelidad. ¿Es justo esto, hermanos, o no? ¿A cuánto les parece justo? Porque hay muchos azotes. ¿Que no Jesús era el príncipe de paz y vino a salvar al mundo? Sí, pero Jesús no es ningún tonto. Y Jesús le va a dar su merecido a aquellos que lo traicionaron, porque hay leyes establecidas en la Biblia, y la paga del pecado es la muerte. Versículo 48 para terminar: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo 48 nos revela que hay diferentes grados de castigos en el infierno. Hay muchos pasajes, ahorita ya no hay tiempo de revisarlos. Si quieres apuntarlos: Mateo 10:15, Marcos 6:11, Hebreos 10:29, nos revela que en el infierno habrán diferentes grados de castigo, así como en el cielo habrán diferentes grados de recompensas. Conclusiones, terminamos. Conclusión número 1: todos los creyentes somos mayordomos del Señor. Solamente administramos lo que le pertenece a Él y que ha puesto en nuestras manos. Entendamos que nada nos pertenece. Digan amén. Conclusión número 2: el Señor está esperando que seamos fieles en lo que nos ha encargado, que seamos dignos de confianza y esperemos con gozo el momento del arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor viene en cualquier momento. Número 3: el Señor está esperando que seas un mayordomo prudente, sabio, sensato, para que cuando Él regrese le des buenas cuentas. Número 4: si descuidas tu corazón y no te aseguras de que Cristo habita en él, terminarás desviándote. No te importará más la venida del Señor, te dormirás en las prédicas que se hable del arrebatamiento y comenzarás a tener ciertos privilegios de abusos que tú mismo te autoconsignaste. Comenzarás a abusar del dinero que no es tuyo, de la casa que no es tuya, del auto que no es tuyo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, de tus empleados. Comenzarás a desarrollar un carácter abusivo y terminarás por traicionar al Señor. Última conclusión: en la vida cristiana no importa cómo hayas iniciado. Pedro inició un poco mal. No importa cómo inicies tu vida, sino cómo terminas tu vida cristiana. El día de tu muerte o del arrebatamiento de la iglesia se verá si verdaderamente serviste al Señor con un corazón fiel, agradecido y prudente, sabiendo que nada es tuyo y que todo le pertenece a Él. Última pregunta: si hoy fuera el día del arrebatamiento, o si hoy muriera saliendo de aquí, te empieza a faltar el aire, una taquicardia, le llamamos aquí al paramédico, al doctor, y te caes, se acabó.
¿Estás listo para darle cuentas al Señor ahorita? En este momento del día, a las 12:20 de la mañana, de la tarde. ¿Estás lista? ¿Sí estás listo o no? 4 amén. Se escucharon nada más. Muchos no están listos. Si tú no estás listo, pon en orden tu vida. Pon en orden tu vida, arrepiéntete. Vuélvete al Señor, reconoce que Él es el amo y el dueño de todo. Y pídele al Espíritu Santo que cambie tu corazón. Y si tú te has empezado a desviar, yo quiero decirte con todo mi corazón que no eres cristiano, que no eres creyente, y que el Señor, aún con sus brazos abiertos, está esperando que vengas a la cruz. Ya no vengas a una religión. Vida Nueva no te va a salvar. El pastor no te va a salvar. La cruz es la que te va a salvar. Cristo en la cruz, Él te va a salvar. Acércate a Él ya, sacúdete tu religiosidad, tus aires de grandeza religiosa. Humíllate y ven a la cruz de Cristo y pídele que te salve, que te cambie tu corazón y tu vida. Y Él lo hará, porque Él es manso y humilde de corazón. Amén. Oremos. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje precioso de las Escrituras, la parábola del mayordomo fiel y del mayordomo infiel. Gracias porque, Señor, tu palabra es tan clara, tan preciosa. No nos podemos perder cuando venimos a ella, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Señor, en esta mañana levantamos nuestras manos. Si tú gustas, levanta tus manos y dile: Señor Jesucristo, me consagro una vez más a ti, Señor. Comprendo que todas las cosas que yo pueda tener y poseer en este mundo no son mías, son tuyas. Te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Te ofrezco mi alma y mi espíritu, el trabajo, la familia, los hijos, el dinero, la casa, todo lo demás es tuyo, Señor. Nada es mío, Señor. Que todo sea usado para tu gloria. Y si me he comenzado a desviar, Señor, si he comenzado a abusar de lo que tú me has dado y lo he usado para mis placeres, si he abusado de los demás, Señor, si te he traicionado, Señor, en esta mañana reconozco que no soy creyente y te suplico que me tengas misericordia antes del día de mi muerte o del arrebatamiento. Ten misericordia. Haz pedazos mi orgullo, mi vanagloria, mi soberbia. Hazme pedazos, Señor, pero salva mi corazón podrido y traidor. Sálvame, Señor. Hazme ver mi gran maldad. Entra en mi corazón, Jesucristo, porque solo tú puedes salvarme. He comprendido que la iglesia no salva, que el pastor no salva. El que salvas eres tú, Jesús, y tu palabra preciosa. Sálvame, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Quita este corazón perverso que ha abusado de los demás, que ha tomado ventaja, Señor, que ha traicionado. Quita el corazón de piedra y ponme un corazón de carne. Yo deseo amarte y servirte todos los días de mi vida, y los días que me queden por vivir, que sean para la gloria de Dios. Gracias te doy, Jesús, por tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección. Yo creo en ti con toda mi alma. En tu nombre precioso, Jesús, oramos y te damos las gracias. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo
y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.